Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas que los conozco. 2020. No hay que negar que ha sido un año desastroso, sobre todo por el tema de la pandemia, provocada por cierto virus que surgió de cierto país asiático y que, a pesar de las numerosas advertencias y llamados de atención por parte de los científicos, nunca estuvimos preparados para ello, tanto en infraestructura, sobre todo en Latinoamérica, como en la sociedad. Y es que, al igual que nuestro amigo el Jajas, el Joker, o como ustedes piñas le quieran decir, vivimos en una sociedad en la cual no importa que estemos en una pandemia, no importa que el 2020 ya se haya llevado a más de 1.8 millones de personas, no importa que en Ecuador hay más de 14.000 muertos. Lo que importa son las reuniones familiares, lo que importa es reunirse con los amigos del trabajo, lo que importa es simplemente reunirnos por los loles y tomar un traguito. ¿A quién no le molesta un traguito de agua? Y es que lo importante es reunirse, ¿no? Porque es la manera más inteligente de evitar nuevos contagios. Pero, ojo, con todas las normas de bioseguridad, eso es obvio. O sea, ¿quién eres? Obviamente con las normas de bioseguridad, excepto en un único momento en el que las normas de bioseguridad se van a la caca y de ahí no las recuperas nunca. El momento de la ansiada foto. Ese mágico momento donde dicen: ¿y si nos tomamos una foto? Acérquense, pero sáquense la mascarilla para que se pueda ver nuestra hermosa cara esculpida por los dioses. Y ahí tienen a personas unidas, hombro con hombro, sin mascarilla, tomándose una foto, porque obviamente no pasa nada, porque el tiempo es cortito, no pasa nada. Porque obviamente, bajo esa lógica, si tiras un alimento al suelo y lo recoges antes de los 5 segundos, no pasa nada, porque en esos 5 segundos las bacterias brillan por su ausencia. Claro, eso es obvio. Y luego estas mismas personas aseguran que no pasa nada. O sea, la pandemia es una simple... Y luego estas personas dicen que no pasa nada, que la pandemia es una simple gripe. Si escuchan un perro, es que mi perro está ladrando, ¿qué? Dicen que es una simple gripe, que no pasa nada, que todo el tiempo muere gente, ¿verdad? Todo el tiempo muere gente. Pero ¿qué pasa? El problema no es ese, el problema no es que todo el tiempo muere gente, el problema es la naturaleza de esas muertes. Y es que esas muertes se puede evitar con el mero hecho de que no se te pase por la cabeza ir a ese evento social donde hay otras 30 personas. Sí, te hablo a ti, persona promedio que se pone la mascarilla pero que es para cargarla todo el tiempo aquí. No se llama cubrebocas, sino cubre quijadas. Pero bueno, Edison. ¿Qué tiene que ver esto con el título del video? Bueno, pues tiene mucho que ver. 2020, estas fechas. Y estamos esperando una nueva ola de contagios por los mismos problemas ya mencionados. ¿Qué nos dice esto? Que 2021 no será muy diferente a 2020, al menos en temas de salud. Muchos dicen que ya se acaba este maldito año, listo, es que 2021 ya todo normal. No muchachos, 2021 va a ser igual de caca. Y es que, bueno, teniendo como precedentes ya pandemias que han ocurrido, no es la primera vez que ocurre una pandemia, han ocurrido pandemias anteriormente, tenemos experiencia como especie. ¿Por qué no hemos estado preparados? ¿Por qué? ¿Por qué ahora tenemos actitudes... Otra vez mi perro. ¿Por qué ahora tenemos actitudes tan pendejas en torno a este tema de la pandemia? ¿Por qué? Y mucho más ahora en el siglo XXI, que supuestamente es la era de la tecnología, la era de la ciencia, la era de las revoluciones, ¿no? Pues yo creo que el problema está en la pérdida del miedo. Hemos ido perdiendo el miedo a la situación en la que estamos. Comenzamos desde en los primeros meses de cuarentena, todo el mundo estaba con miedo a contagiarse, a contagiar a sus seres queridos. Salíamos solamente si era necesario. Pero a medida que pasó el tiempo es como que, cada vez fuimos perdiendo más el miedo y ahora no es muy difícil ver a personas por ahí sin mascarilla. Y no solo eso, amontonadas en fiestas. Y no digo que debemos estar por ahí en plan de... aterrorizados. No, el problema está en que recuerden que el miedo es un mecanismo de defensa. Sin el miedo, hace rato estaríamos muertísimos. Es importante mantener ese miedo para poder ser conscientes de las repercusiones que tienen las acciones en los demás.
y en nosotros mismos. La pérdida del miedo es la que causa que después tú quieras salir a comprar las cosas básicas para tu supervivencia, para tu existencia, como lo son el papel higiénico, sobre todo el papel higiénico, y vas feliz de la vida por la calle con tu mascarilla bien puestecita, respetando la distancia de seguridad, todo correcto, y de pronto ves que algo se acerca enfrente tuyo, y a medida que se acerca vas preguntándote ¿qué carajos? Porque resulta que eso que se iba acercando hacia ti lentamente, resulta que es un grupo de 5 individuos muy juntitos y sin mascarilla, conversando felices de la vida por la calle. Y esto está basado nada más y nada menos que en mi experiencia personal. Y no fue solamente un grupito, mínimo había unas 10 grupos de esos por la calle. O sea, ¿qué está pasando, gente? Y cosas así de absurdas son las que pasan y son el día a día, son nuestra realidad en estas fechas. Y se pierde el miedo por multitud de cosas, pero entre las que más yo veo están, por ejemplo, la fe ciega. O sea, tú tranquilo, no te va a pasar nada. Es que Dios te protege, Dios nos protege, Dios Todopoderoso. Y no es así, porque durante la peste negra existía Dios, o sea, existían las religiones. Y ¡oh! Sorpresa, adivinen qué, 200 millones de muertes, lo que representaba entre el 30 y el 60% de la población de Eurasia y 1/3 de la población mundial en ese entonces. Entonces no, puedes tener toda la fe que quieras, pero no puedes poner a Dios como excusa para ir sin mascarilla y respetando cualquier norma de bioseguridad por ahí. Porque una cosa es la fe, independientemente de la religión en la que estés. Una cosa es la fe crítica y otra cosa es la fe ciega. O sea, un poco de sentido común, por favor. O también otra cosa que duele muchísimo aquí en Latinoamérica es que se le dan, bueno, y también tengo entendido que en partes de Europa es que se le da mucha importancia a deportes como el fútbol. Cosas como que un equipo gana el campeonato nacional y ya es motivo suficiente para que miles de personas se lancen a las calles en las diferentes ciudades de mi país en caravanas multitudinarias a festejar que su equipo ganó. Gente ahí, juntita ahí, tocándose, sin mascarilla, sin nada. Ahí, porque el equipo ganó. Y todas esas vainas son más importantes que la salud del pueblo, que la salud pública de una nación. ¿Cómo puede ser esto posible? No sé, díganmelo ustedes. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto que acabo de decir? Toda esta verborrea que acabo de soltarles. Gracias, señor con la moto ruidosa. Sí, dale nomás. Podemos concluir entonces que 2021, al contrario de lo que mucha gente está pensando, no va a ser diferente al 2020. Va a ser igual de caca, al menos en el tema de salud. Pero también hay que tomar en cuenta y hay que mencionar la golpeada economía mundial. Y mucho más acá en Latinoamérica y en los países pobres del mundo. Que si de por sí ya estábamos en crisis, ahora estamos en una crisis aún peor. Porque aún si aprueban las vacunas más prometedoras, aún hay un largo proceso para que esas vacunas se distribuyan por todo el mundo. No basta con que salgan las vacunas, basta que todos nos vacunemos. Mientras tanto, el problema va a seguir persistiendo. Pero bueno, ¿a qué se debe toda esta problemática de la pérdida del miedo? Bueno, yo puedo concluir que se debe a la falta de sentido de comunidad, mucho más allá de nuestra familia, porque podemos decir, sí, es que en la familia obviamente hay comunidad, pero no hay un sentido de comunidad más allá. No lo hay. Y por ende, estas actitudes y todo esto de que no hay un sentido de comunidad deriva en que hasta que una persona de nuestra familia y de nuestros seres queridos cercanos caiga presa de este problema, hasta que no nos duela a nosotros directamente, no nos hacemos responsables y nos da igual. Y creo que es importante que cada uno de nosotros empecemos a reflexionar y cuestionarnos cuáles son de verdad nuestras prioridades. Y empezar a pensar mucho más allá de nuestro círculo cercano. Siempre hemos vivido quejándonos de que vivimos en una sociedad de caca, una sociedad muerta, una sociedad putrefacta, pero nos olvidamos que nosotros formamos parte de esa sociedad y que en cada uno de nosotros empieza el cambio. Los movimientos sociales que han producido cambios, que han producido progreso en nuestra sociedad, no se quedaron solamente ahí diciendo la sociedad es una caca, fueron a la acción y en su momento la acción fue
fue marchar, fue hacer que escuchen su voz. Pero en este momento la revolución debe ser diferente. La revolución, para evitar crisis aún mayores derivadas de la pandemia, es hacernos responsables y tener un sentido mayor de comunidad, que debe importarnos nuestro país, al igual que nos importan nuestros seres queridos cercanos. Que esa persona, ese viejito, que no es mi abuelo, también me importa y por tanto también me cuido. Y bueno, como dice la frase, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Adiós.